No saben qué desilusión me dio leer este tuit de Rosalind Lemus. Ella es una doctora en biología molecular, estudió en la Universidad de Oxford y también estudió en Madrid oncología. Escribió una columna que nada más de leerla, es que me llamó la atención el tuit que publicó. Yo la sigo desde hace tiempo en Twitter porque publica muy buena información científica en relación a la pandemia y me llamó la atención el título y sobre todo pues la respuesta contundente a que pues no vamos a poder alcanzar las metas del gobierno de estar vacunados el 75% de la población de acuerdo a los plazos que ellos se dieron. Y ella explica sus razones, lo publicó en Forbes México y pues bueno, les voy a compartir la columna. Vale la pena que la sigan a ella, su arroba es Rosle, así R-O-S-L-E Mus Martín, Rosle Mus Martín. Entonces pues que la sigan, vale la pena, su cuenta está llena de información interesante. Pero miren lo que publicó. ¿Vacunación contra COVID-19 en México es suficiente? Es positivo el hecho de estar en la lista de los países que han anunciado programas de vacunación contra COVID-19, pero se evidencia un ritmo lento en la vacunación. Hace casi un mes que México, sí, el día 24, que México festejaba el inicio de la vacunación justo el mismo día de la Nochebuena. En aquel entonces, incluso miembros del gabinete lo llamaron el inicio del final de la pandemia, lo cual además es científicamente incorrecto, pero el solo hecho de iniciar el proceso de vacunación representaba una luz de esperanza para millones de mexicanos de poder ser inmunizados de manera rápida y en un periodo de meses. Pero en realidad, ¿dónde nos encontramos casi un mes después? Miren, les voy a hacer un paréntesis antes de continuar. Hoy estaba viendo las noticias, el avance de la pandemia en Europa. Es una barbaridad lo que está provocando las nuevas variantes que se han ido encontrando. En Europa hay 3 nuevas variantes. Una que es de Sudáfrica, una la que está en Reino Unido y otra que viene, ya encontraron casos de ella, de la de Brasil en Europa. Es una barbaridad. ¿Saben cuántos casos ha habido de infecciones tan solo en España en este mes? 500,000. O sea, la capacidad de infección es mucho más alta con estas nuevas variantes y obviamente si comparamos esto con lo que podría ocurrir en México, donde la tasa de mortalidad es altísima, la tasa de letalidad es altísima, pues significa que si en este momento en México hubiese 500,000 personas infectadas, que seguramente hay más, pero bueno, de la nueva variante, pues eso significa que el 10% van a morir, o el 8%, porque en eso anda la tasa de letalidad de nuestro país. Es una barbaridad. Entonces, viendo esto, lo que está pasando en Europa, con intenciones, por ejemplo, hoy de Angela Merkel, ella quiere que se vuelvan a cerrar fronteras, ella tiene mucho peso en las decisiones de Europa, pero mucho peso. Casi tiene su grupo, su clan, en el que si ella dice algo, los demás acceden, los demás jefes de Estado. Y es probable que lo puedan hacer, es muy probable. Y esto significa que de verdad están viendo muchos problemas. Bueno, incluso, esto fue en Francia, no recuerdo si Francia o la misma Alemania, en uno de estos 2 países, se están utilizando autobuses del transporte público para trasladar a los pacientes a los hospitales porque ya no dan abasto las ambulancias. Es muy, muy grave lo que está pasando. Y luego con esta información que publicó en Forbes la doctora Rosalind, bueno, hasta el momento se han aplicado casi 500,000 dosis, lo cual representa el haber vacunado solamente el 0.38% de la población del país. Sin duda es positivo el hecho de estar en la lista de los países que han iniciado programas de vacunación contra COVID-19, pero se evidencia un ritmo lento en la vacunación y una clara no urgencia de vacunar
a la mayoría de la población en el menor tiempo posible, a pesar de haber sido de los primeros países en anunciar a la población que se tenían suficientes acuerdos con diferentes farmacéuticas y desarrollar para vacunar al menos al 75% para vacunar al menos al 75% de la población. Tal parece que en México la vacunación no es una prioridad para el gobierno. Mientras en los medios se observan imágenes de grandes estacionamientos, estadios y centros masivos de vacunación en países como Estados Unidos e Israel, en México, por el contrario, se ven noticias sobre el caos que representaron las primeras semanas de vacunación, cuando el personal médico tuvo que viajar horas para asistir al centro de vacunación, donde en numeradas ocasiones se les informaba que ya no había suficientes vacunas para ese día. Además de numerosos casos de personas que no eran personal de salud, sino administrativos o los siervos de la nación y que recibían una dosis de la vacuna. Y aunado a esto, justo el domingo pasado el presidente anunciaba, hago otro paréntesis aquí, fíjense que esto que ha sido pues muy criticado sobre que vacunen a los siervos de la nación, esto tiene sus aristas, muy curioso, a mí me parece que no está mal, porque es gente que, aunque tenga esto un trasfondo político muy asqueroso, es gente que va a estar en contacto con millones de personas. Ellos van a estar en contacto con toda la gente a la que se le vaya a buscar para vacunarse. Es muy, muy alto el riesgo que corren. Son personas, al final. Que sean de Morena, eso, ya lo tonto no se les quita con nada, pero son personas, son mexicanos. Entonces yo no veo mal que los estén vacunando. Si están ayudando a que la vacunación se lleve a cabo, tienen que estar vacunados. Serían lo que en otros países están haciendo, pues personales de las Fuerzas Armadas, el personal de los hospitales, enfermeras, médicos, ellos están ayudando en esto. Entonces yo no lo veo mal. No entiendo por qué tanta polémica. A mí me parece que tienen que estar vacunados porque van a tener un riesgo mucho más alto que tú, que estás en tu casa, pa' pronto. Continúo. Y aunado a esto, justo el domingo pasado el presidente anunciaba que se reducirían las entregas de la vacuna de Pfizer al país, ya que por disposición de la ONU se pedía donar entregas de la farmacéutica a países con nulo acceso a vacunas y México había decidido donar parte de sus lotes de dicha vacuna, hecho que se desmentiría después, siendo la razón principal del retraso un cambio de logística en la planta de Bélgica con la finalidad de acelerar la producción masiva en 2 meses. Sí, yo creo que López, cuando dijo esta burrada, no tenía la información correcta. Yo ya sabía, porque también España está recibiendo vacunas de Pfizer, y acá ya se había dicho que era porque estaban ampliando la fábrica de Bélgica y que por eso se iban a retrasar. No fue el mecanismo de COVAX en el que la vacuna de Pfizer ni siquiera está, tengo entendido. Entonces no era petición de la ONU, era porque Bélgica, Pfizer en Bélgica estaba remodelando o está remodelando su planta, la está ampliando para que tenga más capacidad y pueda fabricar más rápido las vacunas. Continúo. La reducción y retraso de las entregas de la vacuna de Pfizer representan uno de los obstáculos en el camino, ya que desafortunadamente hasta el momento es la única vacuna aprobada en México con entregas tangibles, ya que a pesar de que la vacuna de AstraZeneca ya ha sido probada, su producción, que se realiza entre Argentina y México, no estará lista hasta marzo. Otro gran obstáculo riesgoso en el camino es que el éxito del plan de vacunación se está apostando a 2 vacunas, CanSino y la Sputnik 5, que todavía no están aprobadas por COFEPRIS y sobre todo que no tienen resultados preliminares de fase 3 publicados en revistas de pares, revistas de arbitraje, ¿no? Además, una de ellas muestra baja eficacia en personas de la tercera edad, la de CanSino. Lo cual además no genera confianza en la población, que constituye el segundo grupo que se vacunará después del personal de salud. Demuestra de nuevo que el gobierno no está tomando decisiones sobre el plan de vacunación basándose en la ciencia, sino en la política.
Y esto es grave. Esto es grave, o sea, si la vacuna de CanSino está demostrado que no tiene un alto porcentaje de inmunidad en personas de la tercera edad, no debería siquiera contemplarse para ellos, porque pues es correr el riesgo, pero no les importa, ¿no? Se la van a aplicar a los ancianitos porque así está el programa y es una de las banderas políticas de López. Esto es lo grave. ¿Lograremos vacunar al 75% de la población en México a tiempo para evitar un número considerable de muertes y contagios y sobre todo evitar el surgimiento y la propagación de nuevas variantes que sean más transmisibles? La respuesta desafortunadamente es no. Si seguimos con la misma velocidad y número de dosis aplicadas al día, no se cumplirán las fechas que se prometieron en un calendario anunciado hace semanas cuando se dio a conocer públicamente el plan de vacunación y no se podrá controlar la pandemia a tiempo para evitar aún más muertes. Si queremos ver un descenso claro en las cifras de casos y fallecimientos, se tendrían que estar aplicando al menos 1 millón de dosis diarias y ni siquiera están llegando al país esa cantidad de dosis por semana. Estamos en una carrera de tiempo contra el virus y el presidente tiene que dejar de lado sus propios intereses políticos y comenzar a emular la eficiencia de los planes de vacunación de países que pusieron como prioridad la vacunación rápida y competente. Es de dar mucha envidia, en serio, lo que está pasando en Estados Unidos. Hace un rato por acá grabaron a Arnold Schwarzenegger, el de Robocop. No es cierto, el de Terminator. Robocop es otro. Fue a vacunarse en California. Había una fila impresionante. De hecho, decían que él comentó que nunca se había sentido tan feliz de hacer una fila en su vida como en ese momento, pero el espacio donde los estaban vacunando era como, pues hagan de cuenta como si llegaran a una caseta de cuota de una carretera que tiene muchas casetas como tal, un punto de peaje que tiene muchas casetas y ahí van pasando los coches, muchos a la vez, y además lo que noté es que no era necesario que el coche llegara hasta el primer lugar donde ya había un grupo de médicos o de enfermeras, no. ¿Saben? Había, por lo que vi, una especie de carrito como de los del súper, donde un conjunto de médicos y de enfermeras iban recorriendo esa fila, no hasta el final, pero sí avanzaban muchos metros y entonces en lo que estaban vacunando al que estaba en la parte de enfrente en el primer lugar, ellos estaban vacunando al segundo o al tercero de atrás, así que cuando su coche llegaba al primer lugar, pues salía y ya no era necesario detenerse. O sea, creo que sí hay formas más eficientes de lograr la vacunación. Aquí el problema es que no están haciendo nada y el más grave es que no estamos recibiendo ni siquiera 500,000 de vacunas a la semana. Si no estamos recibiendo medio millón, o sea, 2 millones al mes. Si ese va a ser, supongan que se aprueba CanSino, que se apruebe Sputnik, 3 vacunas, 600,000 vacunas a la semana, 2,400,000 estoy diciendo tonterías, 500,000 a la semana, 2 millones, 6 millones al mes. Apenas así, con 3 vacunas, recibiendo 2 millones de ellas por mes, apenas alcanzaríamos a finalizar el año con ese cercano al 75% que se requieren, si es que no surgen inconvenientes como lo que acaba de pasar con Pfizer. Eso es lo delicado del asunto. Y muy preocupante, verdaderamente preocupante. Esto se está extendiendo y cada día hay más y más casos. Saludos, compas.